Bueno, este tema, ¿por qué lo pusimos? Y ustedes me dirán ahora, ACO ya están diciendo que eso ya no existe y que no tiene mayor importancia y que vamos a hablar de otras cosas más bien en vez de ACO. Cuando nosotros nos reunimos en el Comité de Educación para definir los temas del curso, nos encontramos con esta publicación del año pasado. Es una revisión de la revista Chest, donde decía cuáles son las preguntas importantes en ACO. Entonces dije, bueno, esa revisión me parece que es importante. Si es importante para Chest, creo que debemos revisarla y mirar a ver qué es lo que se está hablando hoy en día de eso. Y como pues pusimos preguntas, desafortunadamente por algún motivo no sé por qué ahorita no podemos hacer las respuestas aquí, pero la gente que está siguiéndonos virtualmente sí, ustedes pueden contestarla mentalmente. La pregunta dice es ¿cómo definiría ACO? ACO es pacientes con EPOC y hiperreactividad bronquial, pacientes con asma que desarrollan EPOC por tabaquismo, o pacientes con obstrucción fija y con criterios de reversibilidad, o todas las anteriores. Tan pronto tengamos respuesta virtual, las proyectamos, por favor. Pero podemos hacer un consenso aquí. Allá dijeron que muy bien, vamos a mirar entonces. Ok, listo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con ACO? Primero, no hay una definición uniforme de ACO y eso ha hecho que sea muy difícil comparar los desenlaces y los estudios que se han hecho con pacientes que coinciden en asma y EPOC. Los estudios tradicionales, eso lo saben ustedes de hace mucho rato, los estudios de EPOC excluyen a los pacientes de asma y los de asma excluyen a los de EPOC. Entonces tenemos muy poco o mucho menos conocimiento de ACO que lo que o de la sobreposición asma-EPOC, que es lo que tenemos de asma y EPOC. ACO fue un término que se reconoció por Gina y Gold en el 2014. Posteriormente, en el 2017 o 18 sacaron una comunicación conjunta, pero desde el 2021 Gold excluye ACO, dice ya no va más ACO, pero reconoce que coexiste EPOC con asma y rasgos clínicos tratables comunes. Entonces, pues yo digo, ¿cuál es la diferencia? Semántica. Es la misma, de acuerdo. Sí. El hecho es que la cantidad de publicaciones que se han venido haciendo en sobreposición asma-EPOC ha sido una gran cantidad en proporción geométrica a través de los años, hasta que se hizo esta publicación que les acabo de mostrar. ¿Cuáles son los componentes del diagnóstico de ACO? Pues limitación al flujo aéreo, medida por espirometría, la historia de exposición significativa a cigarrillo o a otro tipo de sustancias inhaladas. El diagnóstico de asma antes de los 40 años es una de las cosas que se propone, y una respuesta significativa al broncodilatador o fenotipos relacionados como hiperactividad bronquial. Con esos componentes se ha tratado de componer en algunos estudios el diagnóstico de asma. Se ha tratado como de llegar a un medio consenso y se dice en este estudio del 2017 que ACO son pacientes que tienen limitación persistente al flujo aéreo, pero que tienen características que soportan asma, es decir, hay reversibilidad en la espirometría. Y en ese saco podemos meter tanto pacientes asmáticos que han fumado, en algunos estudios exigen más de 10 paquetes año, en otros estudios más de 20 paquetes año, y esos pacientes con el tiempo desarrollan obstrucción fija, es decir, BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%, en otros estudios es por debajo del límite inferior de lo normal, entonces eso también ha dificultado un poquitico las cosas. El asunto es que estos pacientes asmáticos que fuman muestran mayores datos de atopia, mayor cantidad de inmunoglobulina E y mayor reversibilidad al broncodilatador. Y también están los pacientes de EPOC que tienen eosinofilia, definida como más de 200 o más de 300, de acuerdo a los estudios, hay diferentes, digamos, puntos de corte, y que tiene una respuesta al broncodilatador más importante de lo que normalmente vemos o que exigimos para el diagnóstico de asma,
que serían más de 400 mililitros, y más de 15% de BEF1 y incapacidad vital forzada. Estos pacientes de EPOC con eosinofilia usualmente son de más edad, es más frecuente en hombres y tienen un BEF1 y una capacidad de difusión más comprometida que los otros pacientes, que los que fuman. En estas cohortes grandes, que son Eclipse y COPD-GYN, hicieron una búsqueda aquí en el año 2018 y cogieron todos los pacientes con EPOC, los que no tenían eosinófilos altos, los que tenían eosinófilos altos, los pacientes que tenían, que eran asmáticos y fumadores, que habían hecho obstrucción fija, y los cruzaron para ver qué tenían en coincidencia, y se dieron cuenta que los pacientes con ACO, o sea, que eran asmáticos fumadores, no compartían muchas, digamos, cualidades similares con los pacientes con EPOC con eosinofilia. Fíjense ustedes, la cantidad de pacientes es baja, o sea que los perfiles inflamatorios de estas dos tipos de pacientes, o sea, las dos vías por las cuales llegamos al ACO, son diferentes. GEMA y GESEPOC se unieron, esto fue en el año 2017, para sacar un consenso sobre asma y EPOC, y dicen que en este grupo de pacientes se englobarían a los asmáticos fumadores, que ya lo dijimos, que persistían, que desarrollaban una obstrucción persistente al flujo aéreo, y los pacientes con EPOC con características de asma. Y salgan un algoritmo que ustedes después dirán si les parece completo o no. Pacientes mayores de 35 años con tabaquismo, aquí ponían solo mayor de 10 paquetes año, que fuera fumador actual o exfumador, una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada postbroncodilatador menor del 70%, pues o sea, obstrucción fija. Si tenía diagnóstico de asma, era ya definición ACO, y si no tenía diagnóstico de asma, pero tenía una hiperrespuesta al broncodilatador o una eosinofilia en sangre más a 300, también lo consideraban como ACO. De manera que había como dos vías para que el paciente llegue a ACO: el asmático fumador y el paciente con EPOC que tiene hiperreactividad bronquial. Entonces, ¿cómo definiríamos ACO? En realidad, podemos decir que son pacientes con EPOC hiperreactividad, sí, con asma que desarrollan EPOC por tabaquismo, sí, y pacientes con obstrucción fija y criterios de reversibilidad, sí. O sea que todas las anteriores son ciertas. La segunda pregunta es la prevalencia de ACO. Varía entre 0,9 y 11% en la población general. Varía entre 11 y 61 en pacientes con asma, o entre 4,2 y 66% en pacientes con EPOC, o todas las anteriores son ciertas. Vean ustedes el rango tan amplio que les estoy poniendo como para que sí, para que quede más fácil. Tan pronto respondan en la red, o hay consenso aquí. La A. Bueno, vamos a mirar. En esta publicación que les estaba comentando, ya podemos seguir. En esta, porque, ok, aquí. En esta publicación de la cual estamos hablando, hablan de que en los estudios varía entre 0,9 y 11 en la población general, entre 11 y 61 en pacientes con asma, y entre 4 y 66 en los pacientes con EPOC. De manera que la respuesta es que todas las anteriores son ciertas. O sea, esto nos demuestra en buena parte que la cantidad de estudios, por la diferencia de definiciones, pues obviamente la variabilidad en esta prevalencia es muy importante. La pregunta 3. En la mayoría de los estudios se demuestra que los pacientes con ACO, comparados con los pacientes con asma o EPOC, y aquí vamos a ver qué es lo falso de lo que estoy aquí enunciando, tienen mayor cantidad de síntomas, tienen peor calidad de vida, tienen exacerbaciones más frecuentes y graves que requieren hospitalización, y tienen mayor mortalidad. ¿Qué es lo falso?
¿Qué es lo falso de eso? Tan pronto tengamos respuesta virtual, la mayoría, 55%, dice que mortalidad y que tienen exacerbaciones más frecuentes. Vamos a mirar entonces esa parte. En los estudios en general, en la mayoría de ellos muestran que los pacientes con ACO tienen más síntomas, tienen peor calidad de vida, tienen exacerbaciones más frecuentes y graves y requieren más hospitalización que los pacientes con EPOC o asma. En este estudio de mortalidad, publicado en el 2016, en esta gráfica de Kaplan y Meyer, ven ustedes la mortalidad de los pacientes controles en línea gruesa, los pacientes con asma en línea punteada aquí arriba, los pacientes con ACO en la línea de estrellitas y los pacientes con EPOC en la línea gris de abajo. Y ven ustedes cómo la mortalidad de los pacientes de asma EPOC está entre los de asma y los de EPOC, está más o menos en la mitad. O sea, tiene mayor mortalidad que asma, menos mortalidad que EPOC. ¿Cómo se definió en este estudio ACO? Pues los pacientes que tenían una BEF1 sobrecapacidad vital forzada por broncodilatador por debajo del límite inferior de lo normal, aquí ya no hablan de 70%, historia personal de asma o un test de broncodilatación muy positivo, aquí pedían 400 mililitros y 15%, o pacientes que tenían el criterio de obstrucción positivo, y que tenían un incremento de BEF1 de 12 y de 200 mililitros, pero que tenían historia de atopia e historia de sibilancias. O sea, que podían ser asmáticos con obstrucción fija. En este otro estudio, publicado este año, se muestra cómo en los pacientes, este es un estudio en Finlandia, hay 151 pacientes con EPOC, 320 con asma y 99 con asma EPOC. Ven ustedes cómo las muertes, aunque en porcentaje, aquí en ACO fue mayor en porcentaje, por los cálculos de riesgo, el EPOC está en 1.54, el asma en 1.26 y el ACO en 1.30. Estaría en la mitad. Cuando se excluyen los primeros 10 años en este estudio, se ve cómo la mortalidad en ACO está inclusive más baja que para EPOC o para asma. Aquí el ACO fue definido como la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 70% post-broncodilatador y una respuesta significativa al broncodilatador, simplemente. En ACO hubo mayor riesgo de muerte en pacientes, bueno, en un subestudio de estos o en el estudio, digamos, disgregado, vieron que los pacientes que tenían PCR elevada, PCR ultrasensible elevada, tenían una mortalidad mucho mayor que los pacientes que tenían PCR más baja. Este mismo estudio muestra aquí la gráfica, los pacientes con asma, los pacientes controles y aquí los pacientes con EPOC y con ACO, donde tienen una curva de mortalidad muy similar. Cuando lo diferencian por causa de muerte, las muertes producidas por cáncer son más frecuentes en EPOC, menos en ACO y mucho menos en asma. Las muertes cardiovasculares son más en EPOC, menos en asma y mucho menos en ACO. Y las muertes respiratorias son más en ACO que en asma y que en EPOC. O sea, hay diferencia en la causalidad de las muertes. Sin embargo, hay que decir que en otros estudios los datos son contradictorios. Hay un estudio de 57,000 pacientes que fueron hospitalizados por asma y EPOC en 2 episodios aislados, y esos pacientes que tenían asma y EPOC tuvieron mayor mortalidad por todas las causas que los pacientes con asma o pacientes con EPOC. O sea, ese estudio, que es grande, muestra mayor mortalidad. En general, los estudios muestran que la presencia de reversibilidad con broncodilatador, eosinofilia y atopia se asocian con un mejor curso clínico que los pacientes que no. Y bueno, dicen que la discrepancia en mortalidad puede resultar de las diferencias en el diagnóstico, por un lado, cómo se definió ACO, y también porque los pacientes con ACO tienden o tradicionalmente se han manejado menos con corticosteroides que los pacientes con asma, y eso puede incidir también en la mortalidad.
Entonces, lo falso es que la mayoría de los estudios demuestren que tenga mayor mortalidad. No es cierto que todos los estudios demuestren, algunos lo muestran así, pero no todos. En cuanto a la fisiopatología del ACO, hay evidencia fuerte que soporta el papel de la contaminación ambiental y de la exposición ambiental a que los pacientes hagan ACO. Una de esas cosas importantes que nos muestra que los pacientes asmáticos pequeños pueden desarrollar obstrucción fija, que la exposición a cigarrillo y a la polución también, pero hay un punto importante que es la parte genética, que también hoy en día está tomando como un poquito de fuerza, porque ya se han hecho análisis genéticos y hay biomarcadores que sugieren que ACO puede ser una entidad única, aunque heterogénea, como les voy a mostrar ahorita en este estudio. Este estudio fue publicado posterior al estudio que les estoy mostrando de Leung. Este estudio se publicó como hacia la mitad del año pasado. Y son las asociaciones genéticas en el grupo de COPD. Y sacaron los pacientes de asma y EPOC. Se encontraron 8 señales nuevas para sobreposición asma y EPOC con una P significativa, 4 que predominantemente ya se habían encontrado en asma, 3 que predominantemente se habían encontrado en EPOC y una señal intergénica en el cromosoma 5 que no se había asociado previamente ni con asma, ni con EPOC, ni con función pulmonar. Entonces, no hay una demostración de que haya un gene que definitivamente predisponga a eso, pero ya hay ciertos indicios genéticos de que sí puede ser de pronto una entidad un poco diferente. El asma en la infancia representa riesgo para el desarrollo de EPOC, eso yo creo que ya lo sabemos. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? El riesgo es similar a tabaquismo de 10 paquetes año, por el cuento de tener asma. El riesgo es similar a tabaquismo de más de 30 paquetes año. El asma intermitente en la infancia representa riesgo similar al asma persistente. Y el asma intermitente en la infancia representa mayor riesgo que el asma persistente. ¿Cuál de estas es cierta? ¿Cuál dicen aquí? El riesgo es similar a tabaquismo de 10 paquetes año. Nadie contestó que el riesgo es similar a tabaquismo de más de 30 paquetes año. Bien. En la Corte de Tasmania, con 959 pacientes nacidos en 1961 que fueron seguidos por 45 años, los pacientes que tenían el BEF1 más bajo a los 7 años, eso se asoció con desarrollo de asma y EPOC, pero no de asma, con ACO y EPOC, pero no de asma. Los pacientes con asma y tabaquismo activo contribuyeron a producir obstrucción fija de la vía aérea tarde en la vida. Eso en varios estudios se ha demostrado. Interesante. El asma de inicio en la infancia produjo un riesgo similar, relativo similar a 33 paquetes año de cigarrillo, con un OR de 3.7 y una P significativa. De manera que el riesgo de desarrollar ACO o de obstrucción fija tardía es muy importante en el paciente con asma. En este otro estudio, la Corte de Melbourne, 346 pacientes, niños con asma severa a los 7 años, tuvieron un riesgo para desarrollar EPOC a los 50, 32 veces mayor comparado con los niños sin asma. Y los niños con asma intermitente, ya la parte de la pregunta, no tuvieron aumento en el riesgo para desarrollar EPOC. O sea, el asma intermitente no es factor de riesgo. Este otro estudio, 2015, nos muestra cómo la exposición a cigarrillo, tanto en los fumadores previos como en los fumadores actuales, tiene que ver en los pacientes que tienen asma de inicio temprano o de inicio tardío en forma un poco diferente. Fíjense ustedes que para los pacientes con asma de inicio temprano,
el riesgo en los fumadores previos y los actuales es similar. Sin embargo, cuando hay asma de inicio tardío, en los, pues comparado con los no fumadores, los fumadores previos no hacen una diferencia con los no fumadores, pero los fumadores actuales sí tienen un riesgo más alto que los no fumadores o los fumadores previos. O sea, el tabaquismo es más importante factor de riesgo en los pacientes que hacen asma de inicio tardío, y eso está demostrado también aquí, mostrando en la misma tabla los mismos valores, pero en diferente forma, donde está el asma de inicio temprano, nunca fumadores y fumadores actuales, y los de inicio tardío, nunca fumadores y fumadores actuales. El riesgo para desarrollar enfermedad obstructiva crónica es mucho más alto. El tabaquismo acelera la pérdida de función pulmonar, el desarrollo de obstrucción bronquial en edad adulta en pacientes asmáticos, y eso explica la alta prevalencia de asma EPOC en los pacientes con mayor edad. Así que entonces la respuesta a esta pregunta es que el riesgo es similar a 30 paquetes año. La pregunta 5. ¿La contaminación ambiental es factor de riesgo para ACO? Señale la afirmación falsa. A. La asociación de asma y exposición ambiental aumenta el riesgo de ACO. Los bomberos sin asma ni EPOC, expuestos al polvo del World Trade Center en el 2001, no desarrollaron ACO. La eosinofilia y los niveles de interleuquina 4 fueron factores de riesgo en el World Trade Center para desarrollo de ACO. Y el desarrollo de EPOC y asma por la exposición al polvo en el World Trade Center fue mayor que el desarrollo de ACO, o sea, fue más EPOC y asma que ACO. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Ya contestaron. De la eosinofilia y niveles de interleuquina 4. Ok. Ok, miremos lo de ACO y contaminación ambiental. Hay un estudio canadiense en pacientes con ACO que mostraron asmáticos que desarrollaron EPOC en relación con exposición a ozono y partículas de menos de 2.5 micras. Encontraron que los pacientes que tenían asma y estuvieron expuestos desarrollaron mucho más que los pacientes sin asma y que estuvieron expuestos. De manera que el asma más la exposición es un factor de riesgo para desarrollo. Este es el estudio de los bomberos expuestos en el World Trade Center, publicado en el 2018. Eran 2.137 pacientes que se habían documentado previamente sanos, en los cuales en 1.621 no se desarrolló ni asma ni EPOC, absolutamente nada. Pero asma se desarrolló en 202 personas, EPOC se desarrolló en 215 personas y asma EPOC en 99 personas. Esto da estos porcentajes de 9.5, 10.1 y 4.6 respectivamente. El aumento de eosinófilos en estos pacientes se asoció con riesgo de desarrollar ACO, pero no asma ni EPOC. El aumento de interleuquina 4 se asoció con riesgo de ACO, y la presencia de marcadores TH2 previos sugiere una susceptibilidad intrínseca para desarrollar ACO. Eso fue lo que concluyeron estudiando los pacientes del World Trade Center en el estudio de Zinc. Y aquí vemos los cambios en volumen expiratorio forzado en el primer segundo de los pacientes seguidos por 16 años después del episodio. Vean ustedes cómo los que no desarrollaron nada, pues disminuyeron levemente su función pulmonar. Los pacientes con asma, los pacientes con ACO, con EPOC, y los pacientes con asma y EPOC tuvieron una mayor incidencia en su función pulmonar. Y lo mismo en la relación BF1 sobre capacidad vital forzada, también fue más impactada en los pacientes con asma y EPOC. Aquí está la parte de eosinofilia, en donde los pacientes que tenían más de 300 eosinófilos desarrollaron más incidencia de ACO, y los que habían sido fumadores también tuvieron mayor incidencia de ACO en esos casos. Así que la respuesta falsa
era que los bomberos sin asma ni EPOC expuestos al polvo en World Trade Center no desarrollaron ACO, porque sí hubo un grupo que lo desarrolló. Las demás eran ciertas. En este otro estudio de 257 pacientes con asma de inicio en la edad adulta, que fueron seguidos por 12 años, la exposición a vapores, gases o polvos y humos se asoció con ACO en forma independiente. Y lo mismo la presencia de moho en el lugar de trabajo aumentó el riesgo de ACO en 3.43 en la edad adulta, especialmente en los pacientes fumadores y pacientes que no tenían historia de atopia familiar. Ellos dicen, bueno, cuando se presenta una noxa respiratoria, si el paciente tiene atopia, pues va a desarrollar seguramente la vía TH2 y va a posiblemente hacer asma, pero si no tiene rasgos TH2, lo más seguro es que va a desarrollar obstrucción fija o tiene más tendencia para eso. En la IgE, los pacientes con ACO que iniciaron con asma, no con EPOC, que después hicieron hiperreactividad, presentan mayores niveles de IgE que los pacientes que hicieron ACO a partir de EPOC con hiperreactividad. Y los niveles de IgE específicos contra ACOs fueron más frecuentes en pacientes con ACO que en los pacientes con EPOC. Esto simplemente es como para mostrar de que existen ciertas diferencias entre los pacientes EPOC, asma y ACO desde el punto de vista fisiopatológico también. La pregunta 6, el uso de feno tiene utilidad para diferenciar ACO de asma, para diferenciar ACO de EPOC. A y B son ciertas, o sea, puede diferenciar de ambas, o ninguna de las anteriores es cierta. ¿Sí? Dice, ninguna de las anteriores es cierta. Ninguno marcó diferenciar ACO de EPOC. Vamos a mirar. Con respecto a estos biomarcadores, ¿existe correlación entre eosinófilos en sangre o esputo y feno en predecir inflamación eosinofílica en la vía aérea, tanto en asma como en ACO? Feno y eosinófilos son significativamente más elevados en pacientes con ACO que en pacientes con EPOC. El feno, la media en los pacientes con ACO fue de 37,5 versus 24,5 en este estudio, y los eosinófilos fueron 200 versus 100 en ACO versus EPOC. Así que feno y eosinófilos pueden ser utilizados como biomarcadores en diferenciar ACO de EPOC, pero no ACO de asma. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Hay este estudio que me parece muy completo para el que le guste todos los marcadores que no podemos pedir aquí para medir nuestros pacientes ni seguirlos en la clínica, pero este estudio hizo una gran cantidad de mediciones en pacientes con asma, EPOC, ACO y controles, y midieron aquí, no alcanzamos a ver los nombres de los marcadores, pero en general interleuquina 5, interleuquina 6, interleuquina 17 sobre interleuquina 25, e interferón gamma, el TGF beta mostraron perfiles de expresión significativamente alterados en ACO. Es decir, hubo realmente diferencias. Por ejemplo, aquí los de ACO son los verdes, aquí fue mucho más alto, aquí fue mucho más alto, este aquí tuvo un comportamiento intermedio. O sea, hay un comportamiento de marcadores que es diferencial en ACO con respecto a asma o con respecto a EPOC. Entonces la respuesta era diferenciar ACO de EPOC, definitivamente. Imaginológicamente, ¿qué podemos decir? ¿El engrosamiento de las paredes bronquiales es mayor en ACO que en asma? Los pacientes con ACO muestran enfisema similar a los pacientes con EPOC. En ACO no se evidencia atrapamiento de aire o ninguna de las anteriores.
¿Cuál? Ninguna de las anteriores. A ver qué contestan. Está como repartidito. También. Bueno. Muy bien. El ATAC en ACO muestra engrosamiento de las paredes bronquiales y estrechamiento de las vías aéreas y atrapamiento de aire. El engrosamiento de la pared bronquial es mayor en ACO que en asma. Y los pacientes con ACO presentan mayor engrosamiento de la pared de los bronquios de tercera y cuarta generación, menor área luminal en bronquios más pequeños y menos enfisema que los pacientes con EPOC. Las anormalidades ventilatorias que se ven imagenológicamente son como defectos en cuña que ya se han reportado también en pacientes con asma, más no en pacientes con EPOC. Así que la respuesta correcta era esta, el engrosamiento de las paredes bronquiales. ¿Sí? No, porque no. De acuerdo. Porque tú sabes que imagenológicamente se ha venido evolucionando y cada vez con el TAC de mayor resolución ya se han venido estudiando, inclusive hasta remodelación bronquial se ha podido venir estudiando el grosor de las paredes bronquiales mucho más, digamos, en ramas mucho más distales que lo que previamente podíamos hacerlo. Entonces ahora ya sí podemos estar hablando un poco más de la medición del grosor de las paredes bronquiales con mayor certeza que lo que hacíamos antes. En nuestro medio tú tienes razón, es difícil que nos informen engrosamiento de paredes bronquiales o que nos hagan esa medición. Eso no se está haciendo, pero digamos que así como están midiendo también la cantidad de enfisema en otros medios y que aquí todavía no tenemos, creo, en nuestro medio esa tecnología, se ha avanzado imagenológicamente en ese sentido. La rehabilitación pulmonar en ACO ha demostrado en un estudio de entrenamiento con bicicleta, caminata, fortalecimiento 3 días a la semana por 3 meses, beneficios en pacientes con asma, con ACO y con EPOC, con mejoría en caminata de 6 minutos, fuerza muscular, función pulmonar, calidad de vida. Y en otro estudio, 6 semanas de ejercicios de fuerza y resistencia, ejercicios respiratorios y educación, mejoraron caminata de 6 minutos, el San George, el índice de masa corporal, la obstrucción bronquial, la disnea, etcétera. Esto simplemente para decir que no debemos olvidar que no solamente los pacientes con EPOC, sino también los pacientes con ACO deben ir a rehabilitación pulmonar. En cuanto a tratamiento de los pacientes con ACO, el tratamiento justifica tratamiento con corticosteroides y beta-2 agonistas en estos pacientes, justifica tratamiento con terapia triple, justifica tratamiento con biológicos o todas las anteriores. ¿Qué dicen? El 92% dice que justifica tratamiento con todas las anteriores. La información que tenemos en ese sentido es la siguiente. Primero, que la información que tenemos para ACO no es tan fuerte como para asma y EPOC. Sin embargo, ha habido estudios que ya dijimos, hay un poco de problema en los desenlaces por las definiciones que se ha hecho. Entonces, no hay información suficiente para dar recomendaciones basadas en evidencia. Sin embargo, hay 13 estudios sobre tratamiento de ACO que tienen diferencias notables en las definiciones de la enfermedad. 7 estudios de corticosteroides más beta-2 agonistas demostraron mejoría en función pulmonar, calidad de vida, menos exacerbaciones y hospitalizaciones, y uno de ellos mejoría en la mortalidad. 3 estudios con terapia triple demostraron mejoría en función pulmonar, uno de ellos no fue conclusivo en mejoría de exacerbaciones, los otros 2 sí. 2 estudios con omalizumab demostraron mejoría del ACT, del ACQ y disminución de exacerbaciones. Uno de ellos no demostró mejoría en la función pulmonar, el otro sí. Esa es la información que tenemos hasta ahora en eso. Así que si sabemos que los pacientes con asma, su tratamiento de primera línea es corticosteroides y en EPOC es broncodilatadores son de primera línea los broncodilatadores
y que los corticoides están básicamente para los exacerbadores. En ACO tenemos que pensar que los estudios que llevamos hasta ahorita, el tratamiento con corticosteroides más beta 2 mejoran función pulmonar, mejoran calidad de vida y disminuyen riesgo de hospitalización. Eso comparado con beta 2 solos o con antimuscarínicos solos. Los pacientes con ACO, en los estudios que se han hecho, tienen 50% más de probabilidad de no recibir corticosteroides inhalados que los pacientes con asma. Y 3 veces más probabilidad de no recibir tratamiento con biológicos. Este es un tratamiento con terapia triple versus beta 2 más corticosteroides, budesonida, formoterol y glicopirronio. Vean ustedes, esto es capacidad inspiratoria. Hay mejoría en terapia triple, no así tanto en terapia beta 2 más corticosteroides. Esto es BEF1, mayor mejoría con terapia triple, y esto es 2575, vía aérea periférica, mayor mejoría con terapia triple. Con fluticasona, bilanterol y umeclidinio, igualmente se encontró mejoría en la capacidad vital forzada por ciento. En el primer segundo también se encontró mayor mejoría que con terapia beta 2 más corticosteroide, y la resistencia respiratoria también mostró una disminución mayor. Este es un estudio del año 2019. Así que la respuesta sería todas las anteriores. Justificaría con corticoides más beta 2, terapia triple o incluso biológicos. Con respecto a otros tratamientos, en roflumilast no hay estudios. Podría tener un potencial papel en pacientes con eosinofilia. En acitromicina no hay estudios. En antileucotrienos no hay estudios. Sin embargo, el 30% de pacientes con ACO recibe antileucotrienos. Metformina no hay estudios. Omalizumab no hay estudios dirigidos, pero los estudios que hay son análisis post-hoc que han encontrado mejoría similar a los pacientes con asma, con mejoría de síntomas y calidad de vida. Mepolizumab, benralizumab no hay estudios, y en DUPI hay un estudio en curso. Para concluir entonces, sin importar si lo llamamos ACO o EPOC con rasgos de asma o como ustedes quieran llamarlo, estos pacientes hay que identificarlos. Tienen mayor compromiso de síntomas y exacerbaciones, pero no es claro si es mayor o menor la mortalidad. El manejo clínico incluye manejo con rehabilitación pulmonar respiratoria. El tratamiento farmacológico indicado es la triple terapia, de acuerdo a esta revisión que hicimos. Y los biológicos pueden tener cabida en el manejo, pero nos faltan todavía estudios.